¿Cómo está Jaime Lepe? ¿Cómo Órdenes. estás, Verónica Araya? Bueno, Feliz, pues, ¿cómo vamos a estar? sí, Vamos a estar felices, pero oye, un poco más felices. un poco más felices. Lo Sí. importante es que los cambios que se vienen, y le queremos dar la bienvenida a todos nuestros queridos ciudadanos y ciudadanas que participaron y que escucharon y escucharon el llamado de poder salir a votar, que eso es lo que yo creo que tenemos que celebrar, el hecho de que hayan salido a votar y que haya arrasado el apruebo de la manera que dieron los resultados. Recordemos que el apruebo ganó con un 78,27% y el rechazo solamente se quedó con un 21,73%. Ahí claramente los resultados nos reflejan que, como decía la canción de entrada de nuestro invitado en nuestro segundo bloque del Tata Barahona, en que despertó, pues, despertó la juventud, despertó quienes estaban dormidos, ¿cierto? Los que no querían despertar, por lo menos se hizo algo, se hicieron los primeros pasos a lo que ya viene. Que viene ahora algo mucho más grande. Eso significa que todo el país, específicamente los políticos, que son los llamados a ponerse de acuerdo para poder concretar lo que la ciudadanía le está encomendando, que son claramente que hagan las cosas como corresponde y que hagan las cosas bien. Ujú. Bueno, el tema que nos convoca hoy día que es preguntarnos si es necesario modernizar el Estado para esta nueva constitución del 2020. Y esto significa, en definitiva, un cambio constitucional debiera considerar, y es una pregunta que nos estamos haciendo, un mejor equilibrio, por ejemplo, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, una mayor autonomía para las regiones, recuperar el control estatal sobre, por ejemplo, los recursos naturales, además de establecer un Estado que sea garante frente a la ciudadanía. Y ahí Mm. tenemos, ¿no es cierto?, nuestra primera invitada, vamos a hacerla pasar, señor director, Margarita Portugués. ¿Ah? ¿Cómo están, Margarita? Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por la Muy bien. invitación. Gracias a ti por Gracias a ustedes aceptarla. por esto y aquí estamos también esperanzados de lo que se viene y con un tema súper atingente para poder debatir y aportar un poco a la discusión y todos los desafíos que se vienen ahora en adelante, porque el trabajo ahora viene serio. Sí, Así es. bueno, Margarita Portugués, hay que decir que es analista jurídico y presidenta de la ANFUTE, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Eh, y también está, por favor, el señor director, don José Escobar Ramírez, secretario general de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile, un FEMUCH, también vicepresidente de la Asociación Ilustre de Municipalidades de Santiago. Eh, Así que, ¿cómo está, don José? Gracias por compartir esta tarde-noche con nosotros y poder conversar sobre si es necesario o no modernizar el Estado para la constitución de este 2020. Gracias por el contacto. No, para agradecer la invitación y obviamente los municipales tenemos algo que decir porque hemos sido postergados por mucho tiempo ya con esta constitución que fue impuesta en dictadura y que lamentablemente eh, opacó la ciudadanía en no poder también exigir situaciones que estaban ocurriendo y que los municipios, en la verdad, no tenían los recursos porque no los tenemos. El Estado es muy mezquino con las municipalidades y obviamente eso perjudica a la ciudadanía en general. Así que agradecer. Gracias. Comenzamos. Margarita, me gustaría recordar una de tus tantas declaraciones en que dice que usted que los empleados públicos tienen un problema de estabilidad laboral, sobre todo con los trabajadores honorarios y a contrata. Eso no solamente tiene que ver con los empleados desde el punto de vista del Estado, sino también empleados municipales. Pero la pregunta es directa. ¿En esta nueva constitución hace necesario entonces dejar estipulado el tipo de trabajador que debe tener el Estado de Chile? Ya, mira, antes de referirme derechamente a tu pregunta, aprovecho de saludar al compañero a través de él, a todos los funcionarios municipales y funcionarias del día de hoy, ya que se le hace un reconocimiento al trabajo territorial que ellos realizan, así que un saludo para ellos. Y porque, como tú mencionaste, yo trabajo más en el nivel central, soy funcionaria pública de un ministerio y es distinto en el fondo cómo se aplican las políticas públicas, ya sea a nivel territorial por los municipios, cómo se hace en un ministerio. Entonces,
Ahí mi saludo. Bueno, respecto a lo que tú me señalas, Verónica, mira, en efecto, la Constitución actual señala muy someramente en alguna parte respecto a la carrera funcionaria, ¿ya? Cabe señalar que ¿por qué nosotros lo llamamos funcionarios y no trabajadores? Porque tenemos un estatuto distinto a los trabajadores. Y eso se refleja en múltiples cosas de por qué los funcionarios públicos, además, tenemos esta inestabilidad laboral, porque si bien hay una mención en la Constitución respecto a la carrera funcionaria, esta no se cumple. Eso es algo que señalar. Actualmente tenemos varias formas de relacionarnos jurídicamente con nuestro empleador, el Estado, y hay contratos, como tú señalaste, a contrata, que se renuevan año a año, honorarios, que también se renueva año a año, y el de la planta, que es una figura que ya que se supone que ahí debiera estar la carrera funcionaria, de promoción, de estabilidad, solamente hay un porcentaje muy menor. En los ministerios habrá un 10%. Los municipios, ahí ya lo mencionará el compañero, cómo están funcionando ellos, porque ellos están en el fondo con una nueva normativa, ¿no? Respecto a esto de las leyes de planta. En cambio, los ministerios tenemos, cada ministerio tiene una ley de planta que en nuestro caso es de los años 80, por lo tanto no se acomoda a la realidad. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que tenemos funcionarios entonces supeditados también al acontecer político, a los cambios de gobierno, que generan a cada funcionario la incertidumbre de la continuidad laboral, sin perjuicio de que la Contraloría ha dictado algunos dictámenes y además que ahora se está resolviendo de alguna manera, porque ayer retiró el veto presidencial Piñera respecto a la tutela laboral, ya que era un mecanismo, una acción legal que está destinada a los trabajadores, pero bajo el régimen de Código del Trabajo, y en la cual podría uno accionar frente a una vulneración a los derechos laborales, ¿ya? O sea, ni siquiera los funcionarios públicos podíamos acceder, o sea, hasta ahora, hasta recién ayer que esto se está viendo, podíamos en el fondo, donde alegábamos una vulnerabilidad a nuestros derechos laborales, ya sea un despido o ya sea que no se reconozca un fuero maternal o un acoso laboral, no sé. Todo este tipo de cosas no estaban siendo en el fondo reconocidas actualmente, porque la Contraloría no lo estaba viendo, y justamente pasa esta normativa, que yo no sé si vale la pena ahondar más en la tutela laboral, que es un temazo, da para un tema. Entonces, bueno, dicho eso, la Constitución, yo creo que esta reflexión que hacemos de el Estado que queremos respecto también al país que queremos. Si hablamos de un Estado garante, un Estado subsidiario, tenemos que ver también quiénes son los que van a aplicar esas políticas públicas. Los funcionarios públicos tienen las competencias actuales para aplicar esas políticas públicas. Cuando tenemos funcionarios de confianza del gobierno de turno, son varias reflexiones que yo creo que tenemos que evaluar desde ahí y delimitar también cómo vamos a querer este nuevo Estado. Perfecto. Sí, José, nosotros equivocadamente cuando invitamos a un par de alcaldes, me refiero al alcalde de San Bernardo y se me olvidó, ayúdame Verónica, Saimelo del Bosque. Nos corrigieron un concepto que era, nosotros hablábamos de gobierno local. Nos dijeron, no, los gobiernos locales no existen, solo son administradores locales. ¿Cómo ves tú en esta nueva puesta en escena, en esta Constitución 2021, o 2022 en realidad, ¿no es cierto?, en que se le dé una mayor potestad, se le dé una mayor autonomía y se le ponga espaldas, en definitiva, a una gobernanza mayor en los gobiernos locales? Es decir, podamos hablar propiamente tal de gobiernos locales y no de administradores locales.
Claro, lo que pasa es de que los alcaldes en la práctica dan una respuesta frente al tema de lo que es la famosa Constitución del 80. Y obviamente el parámetro de movimiento que tienen los municipios es bastante burdo, porque si bien es cierto, por un lado dice que son autónomos, pero por otra parte no son autónomos. Los recursos que reciben los municipios en la práctica son muy pocos y como manifestaron los alcaldes, tienen toda la razón. O sea, esa autonomía que está establecida en los lineamientos de la ley municipal, en la práctica no se cumple. Porque, como decían, y es verdad, son solamente administradores de recursos y esos recursos que son muy bajos, obviamente perjudican y hacen una diferencia, porque la propia Constitución habla del derecho a la igualdad, pero resulta que solamente está puesta por título, pero no se cumple, digamos, en las propias comunas, donde se hace una diferencia entre un vecino y otro vecino. Entonces, esa autonomía no existe. En la práctica se necesita tener esa potestad de poder realizar acciones que sean netas y que realmente respondan a las necesidades de los vecinos como gobierno local. O sea, el gobierno local solamente es un título, en la práctica no existe. Ujú. José, Ahora, perdona Verónica, pero hay que recordar también que, y esto tiene mucha relación con la forma en que votamos los chilenos y los chilenos. El gobierno local o el administrador local en este caso, ojalá que sea gobierno local el día de mañana, es lo más cercano que tienen las chilenas y los chilenos. De hecho, el nivel de participación en las elecciones siempre ha sido, en el caso de las municipales, bastante mayor o mayor que las presidenciales o las parlamentarias, justamente porque la gente siente que es la persona que le va a arreglar la pavimentación, que va a construir las canchas, que tiene que ver con los consultorios, que tiene que ver con las escuelas públicas. Entonces, el rol del funcionario y la funcionaria municipal es de mayor cercanía en todos los sentidos con las vecinas y los vecinos. Entonces, es muy importante. ¿Ustedes han establecido algún tipo de vínculo o, como FEMUCH, con las otras asociaciones municipales, de hacer un solo cuerpo colectivo que haga fuerza de tal manera que le dé ese poder necesario a los gobiernos locales para esa cercanía con la ciudadanía en la próxima constitución? La verdad es sí. Nosotros hemos conversado con las dos asociaciones de alcaldes, pero hay una situación que lamentablemente ha costado mucho que este país llegue a entender. Hoy día estamos muy contentos por el logro de poder tener una nueva constitución, pero también tiene que haber una conversación de los partidos políticos, porque los partidos políticos, ellos generan una división en el país que no permite. Entonces, cuando uno conversa ya esta separación que dos situaciones que tienen que reúnen una cantidad de alcaldes, pero que ellos mismos no se ponen de acuerdo en los planteamientos, porque hoy día, si bien es cierto, y tienes toda la razón, nosotros somos los más cercanos para la comunidad porque realmente trabajamos directamente con la comunidad, pero los recursos que tienen los municipios te coactan el poder llegar realmente a las necesidades propias de la comunidad. O sea, hoy día decía la compañera, y le curso toda la razón, que el gran problema que ocurre hoy día en la municipalidad es que si bien cierto hubo una modernidad que lo manifestaba, pero tampoco fue para todos los municipios, ¿eh? Ojo, se peleó, se logró, se luchó para que estuviera la ley 20.922 para poder hacer una modificación en la planta, pero no todos los municipios la pudieron hacer. Y fuera de eso, se quedaron algunos espacios abiertos con el tema de los honorarios. O sea, los honorarios siguen siendo honorarios en los municipios. O sea, no hay una situación que realmente fortalezca. Y ojo con esto, los grandes sueldos por favores políticos que se pagan en los municipios, y en el sector fiscal pasa exactamente lo mismo, se lleva una cantidad de dinero que es tremenda. Entonces, no hay una situación que nosotros le hemos manifestado de poder zanjar y sentarnos a hablar de verdad. Hacer, por ejemplo, hoy día es necesario tomar el estatuto administrativo y hacer un cambio, pero radical del estatuto administrativo porque está antiguo y realmente no cumple lo que nosotros necesitamos. La fiscalización real, el acercamiento del sistema social, de las asistentes sociales que puedan trabajar, pero que tengan recursos. Porque hoy día se hizo un cambio en lo que dice la 2092 y la modernización de los municipios, pero discúlpenme,
con cero recursos y los alcaldes con cero de recursos, obviamente que se les imposibilita poder acercarse de verdad a los vecinos, no porque no quieran, sino porque no los dejan. José, quería agregar algo en relación a un concepto clave que dio Jaime en la pregunta anterior, y justamente con lo que usted está planteando, que dentro de la municipalidad no solamente está la figura del alcalde, que es el que tiene que trabajar hacia el ciudadano, sino también tenemos los concejales. Entonces, mi pregunta es que dentro de esta nueva constitución también es importante que se cambie y se pueda establecer una distribución de manera equitativa tanto para el alcalde como para los concejales, porque actualmente el concejal no tiene tantas atribuciones. O sea, el alcalde hoy día, o sea, el concejal hoy día tiene la atribución de poder fiscalizar, ¿cierto? Pero no tiene mayor participación dentro del municipio. ¿Qué consideran ustedes como funcionarios? ¿Consideran que los concejales deberían tener mayor participación? Efectivamente, yo creo que los concejales, a ver, así como el alcalde fue y es elegido por la ciudadanía local, digamos, de la comuna, también así son los concejales. Y resulta que los concejales en la práctica los tienen encerrados en una habitación en la cual la discusión que se da en el consejo muchas veces no es vinculante para las decisiones que son propias de la comunidad. Entonces, al último, las decisiones que se están tomando se toman como hacer un saludo a la bandera. Hoy día los concejales necesitan, y estoy completamente de acuerdo a la pregunta que me hacen, de que los concejales deben tener mayores atribuciones, porque obviamente ellos tienen que responder hacia la comunidad, porque la comunidad en general se acerca mucho a los concejales, porque ellos en su tarea de estar fiscalizando y revisando, viendo, acercándose a los vecinos, llegan a la municipalidad pero sin las atribuciones que deberían tener como tales, porque aquí lamentablemente ellos solamente son consejeros, nada más de una situación y la hemos vivido en los municipios que lamentablemente los concejales no han podido cumplir sus tareas completas porque están netamente prohibidos por la ley de poder ejercer mayores atribuciones. Así Sí. que Perfecto. deberían tenerlo. Margarita, Perfecto, gracias. en relación a soñar esta nueva constitución, una constitución que desde el lenguaje está masculinizado, la constitución actual del 80, y donde además no hay equidad en términos de derechos laborales para mujeres y hombres, no hay equidad de los sueldos de mujeres y hombres. Entonces, ¿qué esperan? Y dada la posibilidad, ¿no es cierto?, maravillosa de la ciudadanía de decir, va a haber mitad hombre, mitad mujeres, ¿no es cierto?, en los constituyentes. ¿Qué espera desde el liderazgo femenino? ¿Qué esperan ustedes que tenga en el espacio laboral, especialmente en el Estado, la participación y el rol fundamental de las mujeres? Bueno, como señalaste, estamos en un hecho histórico en relación a el tema de la paridad. Yo creo que eso nos da una luz importante para ir generando y discutiendo temáticas desde la mirada de la mujer, toda vez que tenemos bastante, el trabajo no remunerado de la mujer es un tema que tampoco se ha abordado ni se ha discutido. Yo creo que toda esa incidencia de liderazgo, de remuneraciones o de elaborar una brecha salarial con equidad de género son temáticas importantes para ir discutiendo en la construcción de una constitución. Si bien es cierto, son detalles que probablemente no van a quedar en la constitución propiamente tal, nos da un marco general para lo que se viene en las normativas al respecto. Yo creo que el desafío en esto es grande en materia de género. Yo tengo harta fe que desde ahí podamos abordar esa temática. Yo creo que ya el diagnóstico respecto a la brecha y a los sueldos que son distintos en distintas temáticas y cómo la mujer también tiene un trabajo no formal. Yo creo que también hay, siempre trato de mencionar el trabajo no formal porque hay muchas personas que están
Pensemos en los coleros, mucha gente que queda sin trabajo termina haciendo este trabajo no formal que no está en la estadística y que no tiene asegurado una seguridad social. Y ahí y la mayoría de ella, de ese trabajo informal, perdón, trabajo informal, ese trabajo informal no está, lo están realizando mujeres. Y yo creo que desde ahí hay que ver cómo la seguridad social va a abordar esa temática y ese trabajo que están realizando estas mujeres. Perfecto. Yo creo que va a ser interesante la discusión, va a ser interesante también, bueno, que ahora estamos viendo que muchos quieren ser constituyentes ahora. Esperemos también los programas que van a venir al respecto. Yo eso creo que es lo primordial. Y desde ahí ir elaborando esta constitución con una mirada feminista en las materias laborales y en otras materias que son tan necesarias también la mirada feminista. Perfecto. Margarita, quería preguntarte sobre algunos temas que tú has mencionado anteriormente. Hablaste de productividad versus remuneraciones de los trabajadores, hablaste de una introducción de métricas de desempeño para resolver la convivencia de ciertos ministerios y hablaste de la flexibilización del trabajo y por último de la tercerización laboral. Dentro de todas esas críticas que tú has mencionado en todas las entrevistas que se te han realizado, ¿qué crees tú que es lo primero que se tiene que abordar para poder dejar bien solucionado a implementar en esta nueva constitución? Mira, yo creo que yo soy funcionaria por bastantes tiempo y hemos también desarrollado espacios de conversación y de diálogo con los funcionarios, sobre todo en las políticas públicas, porque hay bastante preocupación cuando hay cambios de gobierno. Los cargos son cargos de confianza, no son cargos técnicos. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es importante, yo creo, ver cómo, porque el compañero también hablaba respecto a mirar un cambio en el estatuto administrativo, que es tan antiguo, qué sé yo, cómo esto lo relacionamos. Yo creo que para tener un mejor Estado también tenemos que tener a los mejores y a las mejores en el Estado. Y para eso, cuando se vincula con un cambio, con un cargo de confianza y no desde la mirada de la expertise o de las competencias o del know-how que le llaman, estamos perdiendo todos, ¿no? Y ante eso yo creo que eso debiera ser lo primordial, tener a las y los mejores en el Estado para la aplicación de políticas públicas que sean políticas públicas que en el fondo de Estado y no del gobierno de turno. Porque tenemos un gobierno, los gobiernos duran 4 años. Se instala un gobierno, instala su programa, tiene 1 año, 2 años para hacerlo y el último año ya se van. Entonces, y después viene otro gobierno y todo lo que hizo el anterior está malo y se invirtieron recursos interesantes en eso y después no se continúan. Entonces yo creo que ahí parte por cómo vamos a calificar a estas personas que van a definir las políticas públicas y que sean competentes. Yo creo que eso es súper importante. Se hemos perdido en el Estado personas, funcionarios y trabajadores de una calidad importante solo porque ingresaron en un gobierno o ingresaron en otro, ¿no? Porque además Perfecto. también, digámoslo, es bien poco los concursos públicos que se realizan. Está la alta dirección pública, pero solo aplica para ciertos cargos, no para todos. ¿Ya? Y también tiene sus trampas por ahí. Entonces, yo creo que hay que hacer una revisión importante en ello, y eso yo creo que por ahí está. Ahora, la tercerización también es una dificultad. Siempre se ha querido instalar la tercerización, lo cual también se pierde un poco a quiénes van a, porque entendiendo que el funcionario público, ojo, no hay que olvidar, tenemos una responsabilidad administrativa que no la tiene el resto de los otros trabajadores, por lo tanto, es importante que cuando se terceriza, esas personas tengan una responsabilidad y cuando se terceriza no la tienen. Entonces, es súper, hay unos detalles ahí que hay que ir abordando porque uno ve que son muchas las personas que son afectadas o beneficiadas cuando se aplica mal
o bien una política pública, y por eso es tan importante que sean las personas las más competentes en ello. Yo creo que ahí está, yo refuerzo y es como mi banderita de lucha respecto a ese tema. Gracias, Margarita. Sí, José, te quiero llevar un poco a la reflexión que hacíamos al principio respecto de la cercanía, ¿no es cierto?, que tiene la ciudadanía con los municipios. Pero quiero detenerme en estos 7 meses y fracción en que la realidad no solo nos cambió a los chilenos y a las chilenas, le cambió al planeta, a todo el mundo entero con el tema de la pandemia. ¿Cómo ustedes han observado el trabajo o el teletrabajo de los funcionarios y funcionarias municipales? ¿Qué problemas, qué obstáculos, qué desafíos han surgido? Por ejemplo, me imagino la mayoría está trabajando desde la casa. No sé si se pudieron llevar los computadores, el internet lo siguen pagando las funcionarias y los funcionarios desde la casa, un mayor consumo de luz, de agua, etcétera. ¿Cómo se ha visto la realidad de los trabajadores y trabajadoras de los municipios? Pensando que además, justamente por lo mismo, se requiere más presencial que ninguna otra repartición del Estado. A ver, yo creo que aquí, cuando parte la pandemia, primero lo pilló a todo en asco porque no estábamos preparados para este virus, digamos, que lamentablemente ha sido bastante desgarrador. Pero por otra parte, aparte de este tema del teletrabajo, pero resulta de que hubo, y sinceramente vuelvo a decirlo porque lo he dicho en reiteradas ocasiones en mi municipalidad, donde yo trabajo en la Municipalidad de Santiago, hubo un aprovechamiento en donde los equipos solicitaron que se hicieran los teletrabajos, pero resulta que estos teletrabajos no se le entregaron los insumos. Entonces los trabajadores se fueron a la casa a trabajar con su computador, con su internet, con sus gastos en general. No se hizo normativa. Se les privó, por ejemplo, y se les quitó a muchos de ellos las horas extraordinarias, y las horas extraordinarias es algo que lo hemos dicho incansablemente los dirigentes. Son parte del sueldo. Y aquí no vengan a mentir porque es parte del sueldo. El trabajador cuenta con eso. Y las más dañadas en el tema del teletrabajo, y digo dañadas, fueron las mujeres. Porque las mujeres tienen que cocinar, tienen que ver los hijos, tienen que ver un montón de cosas. Y la recarga de trabajo que le entregaron a las mujeres trabajadoras, y no solamente del sector municipal, también del sector fiscal, central y centralizado, se les recargó el trabajo y se olvidaron de ellas y las dejaron solas. Entonces, el recargo de trabajo hoy día, la crisis emocional que tienen las trabajadoras en general con respecto al teletrabajo, la verdad las cosas es de vergüenza. Desde el Estado, me refiero al gobierno, como también de la propia Contraloría General de la República, que no ha sido capaz de levantar una situación que realmente se haga un estudio, porque sí lo hicieron en la vereda de enfrente, me refiero a los trabajadores del Código del Trabajo, que si bien es cierto, no es lo óptimo, pero por lo menos una intencionalidad. ¿A dónde? Las aseguradoras, me refiero a el Hospital del Trabajador, la ICT, se juntaron para poder hacer un trabajo y lo hicieron en conjunto con la Ceremi. Pero resulta de que se olvidaron de los trabajadores municipales, se olvidaron de los trabajadores del sector fiscal y en especial, y de verdad se los digo, de las mujeres. Porque siempre, así como hablaba la compañera, y es verdad, con respecto a los sueldos, y hay un montón de situaciones que las mujeres son menoscabadas en este país. Y son menoscabadas porque la ley lo permite que sean menoscabadas. Entonces, se les recarga más trabajo y resulta de que son las menos premiadas. Bueno, Jaime, perdona, Margarita iba a decir algo. Sí, por favor, Margarita. Mira, lo que pasa es, para reforzar esa materia, yo creo que es súper importante, porque se ha querido instalar un poco una especie de situación de privilegio que tuviéramos los funcionarios públicos en el periodo de pandemia solo porque efectivamente se mantuvo la remuneración. Entonces es importante también aclarar que la función pública se siguió cumpliendo, se siguieron entregando subsidios, se siguieron entregando atenciones, no porque en el fondo estábamos haciendo teletrabajo, se trabajaba. De hecho, lo señalaba, mucha gente
tenía un computador en la casa y tuvo que comprarse otro computador para los niños o para el marido, señora, porque tenían que ocuparlo, tuvieron que cambiar a veces de operador, cambiar a un mejor internet, que además estuvo funcionando mal. Entonces, o la gente incluso una silla, estar horas y horas sentado en sillas que no eran las adecuadas. Y todo eso era a carga de las y los funcionarios. Entonces, se continuó efectivamente trabajando. Y comparto lo que señala el compañero respecto al doble rol y la que cumple la mujer, sobre todo las que son jefas de hogar con hijos. Ha sido bastante difícil para ellas mantener esta condición, y eso va también de la mano de la salud mental. Yo creo que ese es un gran tema que se va a ver quizás con el tiempo, y ya se está viendo respecto a la salud mental de las y los trabajadores. Toda vez que en nuestra calidad de dirigentes uno también tiene mucha cercanía con los funcionarios y se va enterando de las situaciones que han tenido que sostener para mantener el trabajo, porque también la gente tiene miedo a perder el trabajo, porque señalaba que nosotros también tenemos año a año, nos renuevan, no tenemos estabilidad laboral. Entonces, claro, la gente se urge por cumplir, pero con toda esta condicionante y con toda esta incertidumbre además de algo nuevo, y que ahora en el nivel central se está señalando que hay que volver a trabajar, siendo que algunas personas han podido sí realizar y prefieren mantener el teletrabajo, e incluso el teletrabajo lo estamos realizando mejor en algunas condiciones. Entonces yo creo que es importante reforzar eso, que ha sido el teletrabajo, se ha mantenido a costa de las y los funcionarios públicos y municipales, a costa de ello, pero se ha mantenido la función pública. Yo creo que es importante reforzarlo. Bueno, nos queda más que claro que faltan muchas cosas que tenemos que considerar en esta nueva constitución, y ojalá que las personas, nuestros constituyentes que van a ser escogidos prontamente en el mes de abril, tengan claro cuáles van a ser las prioridades. Esperamos también que ustedes se puedan reunir y puedan también ser partícipes como dirigentes, como presidenta Anfutel de la Asociación Nacional de Funcionarios y Subsecretaría de Telecomunicaciones, Margarita Portugués. Gracias por estar, y junto contigo que puedan trabajar y puedan ver claramente cuáles son las necesidades. Lo mismo digo de don José Escobar Ramírez, secretario general de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile, también para que pueda trabajar junto con los constituyentes y puedan resolver y solucionar y plantear como corresponde las funciones de estos trabajadores, que son en realidad los que prestan el servicio directo al ciudadano. O sea, aquí claramente el ministro y el alcalde no tienen mucho que ver, es solamente el rostro, pero los que hacen el trabajo claramente son los empleados, tanto públicos como municipales. Bueno, agradecerle a ambos por la gentileza, y yo espero que tanto en el sector público que representa, ¿no es cierto?, Margarita, el nivel central, como se le llama, como de las funcionarias y funcionarios y trabajadores y trabajadoras de los municipios, pueda forjarse una unidad que tenga la fuerza, ¿no es cierto?, justamente para instalar estos temas que ustedes acaban de plantear en la próxima Carta Constitucional. Es una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar. Así que a ambos muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchas gracias también a ustedes, y un saludo también al mundo fiscal, porque somos una familia y siempre hemos estado trabajando para la comunidad, y eso es nuestra esencia, digamos. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Un abrazo. Adiós.